Esta es la historia real de Nunca te vas a olvidar de mí. Contada en primera persona. Era muy chica cuando mi madre, mi hermana y yo nos mudamos a la ciudad de Mercedes. Antes vivíamos en Capital Federal, pero al divorciarse de mi papá, prefirió apoyarse con la familia. Al llegar fuimos cobijados por mis abuelos y tíos, por lo que fui enteramente consentida por ellos, pero en especial por un tío que desde que llegó a mi vida me trató como un padre y de hecho fue el papá que nunca tuve. Él tenía una condición que, hasta que tuve mayor entendimiento, comprendí de lo que se trataba. Tenía dones muy especiales que le daban la habilidad de ver y escuchar a los muertos y predecir situaciones antes de que éstas ocurriesen. Él decía que era clarividente. Mientras crecía me di cuenta que también aumentaba el número de seguidores que iban y lo consultaban. Algunos lo veían como una persona de amplios conocimientos y a raíz de eso fundó una especie de templo en donde la gente iba a ser curada o auxiliada en todo tipo de problemas. Cuando la medicina o la práctica tradicional no podía, su poder y su fama llegó a escalas insospechables y gente muy poderosa era seguidora de las habilidades acertadas de mi tío. Sin embargo, así como tuvo gente que lo apoyaba, también se hizo de incontables enemigos que deseaban su muerte, por envidia o porque lo que él hacía iba en contra de las creencias impuestas. Ese fue el ambiente en el que crecí, completamente esotérico. Yo lo veía como una cosa normal, y mi tío, a pesar de todo, era respetuoso con la familia. Nunca hizo nada que nos involucrara. Con el tiempo llegué a la universidad y conocí a mi esposo. En ese entonces, mi vida dio un giro y comencé a distanciarme del amor de mi tío, sabiendo que en su círculo de seguidores había mucha gente que buscaba su mal. Eso empezó a conspirar en mi contra, metiéndole ideas absurdas acerca de mí y de mi comportamiento. Como tenía una relación como el de padre e hija, mi rebeldía y mis convicciones chocaban con su disciplina y los chismes que sus allegados le decían. Intuía que deseaban ponernos en conflicto y distanciarnos con alguna oscura finalidad. Así sucedió. Después de una fuerte discusión en la que nos dijimos cosas hirientes ambos, marcamos una línea que nos alejó uno del otro. Y el amor tan grande que nos teníamos se fue quedando estancado, hasta que me di cuenta que él jamás me perdonaría, ni yo a él. Nunca te vas a olvidar de mí, me dijo sosteniéndome fuerte de la muñeca y al oído. Nunca te vas a olvidar de mí. Me lo dijo varias veces. Era como una maldición. Continué mi vida lejos de él, muy a pesar de lo que yo lo quería, como quiere una hija o un padre. Pasaron 2 años de ese triste evento y un día, él simplemente desapareció. La familia quedó consternada porque no supimos de qué manera o cómo dejó sus cosas, dejó su vida, de un día para el otro. Se especuló mucho acerca de su desaparición, pero jamás encontramos una respuesta. Aunque intuíamos que había sido por el ambiente oscuro y la gente con la que se comenzó a rodear. Las personas que lo ayudaban en sus labores aseguraban que él estaba bien y que había sido su decisión desaparecer, cosa que jamás creímos. Pero temerosos, no quisimos ahondar más en ese asunto. A pesar de continuar con las prácticas, sus ayudantes no lograron llevar bien el negocio y poco a poco la gente dejó de ir. Todo lo que mi tío había construido desapareció. Pasó el tiempo y todos nos hicimos a la idea de que mi tío no regresaría, en especial yo. Continué con mi vida, pero un día sucedió algo realmente extraño.
Al llegar a la casa de mi madre, ella estaba algo consternada porque habían dejado un extraño balde rojo en la puerta de la casa, con cosas en su interior. Al verla algo preocupada, mi hermana y yo salimos a revisar aquello. El asco nos invadió al ver que el balde estaba lleno de un líquido extraño y nauseabundo. Tenía restos de huevos, hierbas y partes de animales en descomposición. El hedor que despedía aquella asquerosidad era completamente insoportable. Mi hermana y yo de inmediato dedujimos que eso era un trabajo de brujería. Habíamos crecido en ese ambiente y vimos muchas cosas, así que no nos pareció extraño. Lo inquietante era que estaba en la entrada de mi casa. Decidimos no tocar nada y dejar eso ahí. Pasaron los días. Era un mes de enero. El calor era infernal, de tal suerte que el contenido de ese balde comenzó a despedir un olor a putrefacción en nuestra casa y las calles vecinas. De algún modo teníamos que quitar eso de ahí, pero ninguna de nosotras se atrevía siquiera por pasar al lado. Sabíamos de los alcances y consecuencias de tocar algo asqueroso como aquello. En ese entonces llegó un conocido de la familia, y al preguntar sobre el balde con líquidos fétidos, mi madre le dijo que lo habían dejado ahí sin saber la razón y que intuíamos que era una clase de trabajo de brujería. Ese hombre siempre había sido incrédulo en esas cosas y a pesar de nuestras advertencias para que no tocara eso, se paró muy seguro de sí, diciendo que esas cosas no le asustaban y que tiraría todo eso en algún lado. Salió y comenzó a arrastrar el balde hasta que desapareció de nuestra vista. Al rato regresó y nos inquietó al mismo tiempo que nos causó repulsión al ver que en sus ropas había restos de aquella pudrición. El hombre apestaba horrible y estaba algo pálido y consternado por tener su ropa manchada con esa asquerosidad. Se fue de la casa y de inmediato limpiamos todo con cloro y aromatizante para quitar el hedor que había quedado impregnado. Pasó una semana después de aquel incidente. Regresaba a mi casa después de haber ido al cine con amigos. Serían las 9 de la noche y venía algo cansada. Mi hermana estaba en su habitación encerrada. Yo me metí a bañar. Luego de salir, mi perra caminaba conmigo. La casa estaba caliente. El calor era insoportable. A pesar de haberme bañado, sentía que sudaba y eso me molestaba. Caminé hacia las escaleras y mi perra iba delante de mí. De pronto se quedó estática viendo fijamente hacia los escalones superiores y comenzó a gruñir por lo bajo. Los pelos del lomo se le erizaron y se puso tensa en total alerta. El tiempo se detuvo para mí por breves instantes. De pronto, una ventisca de aire helado cimbró las ventanas y abrió la puerta violentamente haciendo un ruido tremendo. Era imposible, era enero y hacía un calor infernal. Sin comprender qué sucedía, mi perra corrió asustada chillando detrás de mí y sentí como un golpe de viento caliente en mi rostro me abofeteó. Una sensación de desasosiego me invadió al percibir que algo violento, algo que tenía mucho odio, me transmitió esa sensación en mi interior. Luego de un rato de estar petrificada y con los ojos cerrados, los ladridos frenéticos de mi perra me alertaron y bajé con miedo a revisar todo. Cerré la puerta y regresé casi corriendo a mi habitación. Mi hermana jamás se dio cuenta de esa situación. Esa noche no pude dormir bien, pensando en todo lo que había visto. 3 semanas después de ese evento, mi mamá, con el rostro de preocupación, me informó que la madre de aquel hombre que nos ayudó a quitar el balde había caído enferma de una rara enfermedad y murió repentinamente. En ese momento asocié todo: el balde, el señor que se ensució, la brujería que le tocó a su madre y que la hizo caer enferma para después morir. Fueron sensaciones horribles las que sentí y no me quise sugestionar. Intenté seguir con mi vida y así fue. Pasaron 4 años, rehice mi vida. Me uní a un hombre al que amaba y quedé embarazada. Al enterarme, mi mundo giró 180 grados. Mi vida cambió repentinamente.
Esperaba a ese bebé y era muy deseado en la familia, pero había momentos y sucesos extraños que aún me perseguían, cosas sutiles y señales de que algo había por ahí oculto y listo para surgir de pronto. No quise pensar en eso. Mi mente bloqueaba las posibilidades y las ignoraba por completo. No quería que nada empañara mi felicidad y menos esas cosas absurdas. Estaba feliz, contaba los días para ese gran evento. Un lunes, me preparaba mentalmente para mi cita con el ginecólogo. Por fin iba a ver nuevamente al bebé con el ultrasonido y me emocionaba eso sobremanera. Pensaba que ya estaría más grande y vería qué iba a hacer. Desde que me había enterado del embarazo, todo iba perfecto. Así que ese día me levanté con esa ilusión y feliz acompañé a mi esposo al trabajo. De regreso a casa, abrí la puerta y me asustó el vuelo de 3 enormes mariposas nocturnas negras. Revoloteaban alrededor de la sala y eso me puso alerta. De algún modo, sabía que esas cosas anunciaban malos presagios. No quise que mi mente me hiciera juegos mentales y de inmediato las saqué a escobazos. Esa misma noche, antes de dormir, pensé en esa particular situación. 3 mariposas negras. Me puse a leer un poco antes de dormir porque tenía insomnio. Mi esposo estaba roncando al lado mío. Y de pronto entró al cuarto mi gata maullando con algo de insistencia. Sabía que deseaba salir. Siempre tuvo hábitos nocturnos. Ya era de madrugada y la ansiedad porque llegara el momento del ultrasonido me tenía en vilo. Decidí pararme para abrirle la puerta y evitar que despertara a mi esposo con sus maullidos. Caminé por el pasillo seguida de mi gata. Bajé a abrirle la puerta. Al ver el reloj, vi que marcaba las 3:03 a.m. Por un momento dudé en abrir, porque de algún modo sabía que esa hora era mala y rondaban muchas cosas en la noche. Eso lo había aprendido de mi tío, que en ese instante vino a mi pensamiento con un rostro de regaño y de tristeza y esa frase: nunca te vas a olvidar de mí. De pronto la gata comenzó a convulsionar. Me miraba como desesperada, no sabía qué hacer. Le salía espuma blanca de la boca. Quedó tiesa. Parecía de cartón. Murió en el acto. Obviamente esa noche no pude dormir. En la mañana, durante el desayuno, seguíamos hablando con mi esposo de lo sucedido. Él nunca creía en nada y empezó a reprenderme. Cuando subí al auto para ir a la clínica, adentro de él revoloteaban mariposas negras. Pero esta vez eran 5 insectos los que estaban ahí. Era imposible que hubieran entrado al auto. Estaba cerrado. Era tan intenso mi dolor de cabeza que no le di importancia y fui para la clínica. Entramos a la consulta. Me preocupé por el bebé. Cuando me recostaron para ver el ultrasonido, el practicante que auxiliaba al doctor empezó a ponerme el gel y dio una pasada. Ambos tratábamos de ver emocionados y buscando los latidos del bebé. Luego de varias pasadas, el practicante se paró y le comentó algo al ginecólogo, el cual comenzó a hacer la búsqueda una y otra vez. Su rostro preocupado no era alentador. Y en ese momento presentí lo peor. No había latidos del bebé. Luego de un rato, nos miró, aguanté la respiración y después sentí un balde de agua fría caer en mi cabeza al confirmar lo que sospechaba. El bebé estaba muerto. No puedo describir el dolor que sentí en ese momento y los días posteriores, pero fue un infierno. Caí en depresión. No se explicaban cómo había muerto si todo marchaba bien. Pensé en esa madrugada, lo que vi fuera de mi casa, la maldición de mi tío. Caí en una oscura depresión y estuve 10 años en una clínica psiquiátrica. Pasaron 5 años desde que salí. Conocí a otro hombre, porque mi anterior marido me dejó. Rehice mi vida y otra vez quedé embarazada. Aunque tenía miedo, tomé las cosas con firmeza y tuve los cuidados y el apoyo de mi familia. Hoy, mi hijo tiene 4 años y de esa penosa situación solo queda este testimonio. A veces pienso en mi tío. Sé que de alguna manera él está conmigo. Lo más extraño y lo que me animó a contar esta historia es que mi hijo
tiene los ojos de mi tío, y desde que empezó a hablar, una noche, cuando le fui a dar el beso de las buenas noches, me tomó de la muñeca y al oído me dijo: te dije que nunca te ibas a olvidar de mí.